Un saludo a los que están aquí presentes físicamente y los que están obviamente de manera online, para contarles un poquito de esto de la data, que lo hemos escuchado muchas veces, pero que nos vamos a enfocar en cómo poder usarla y en definitiva, tal como decía el video, cómo estas historias que a lo largo de nuestras vidas nos han contado, que hemos creado para aprender, para desarrollar distintos tópicos, nos han ayudado también a aprenderla de mejor manera y a recordarla durante nuestra vida. Y entonces, ¿cómo hacerlo para que en los negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, en nuestras compañías, efectivamente la data sea el foco, sea el centro de la toma de nuestras decisiones, el centro de nuestra estrategia? Así es que, junto con agradecer obviamente a la Cámara de Comercio por esta invitación, nos vamos a ir por los próximos 15 o 20 minutos a recorrer un poquito, con esta agenda que ustedes están viendo en pantalla, a recorrer un poquito de qué es lo que es este mundo del data storytelling, del cual vamos a empezar a hablar. Vamos a ver si logramos avanzar, porque no está avanzando aquí el pasador, pero si me avanzan ustedes quizás desde atrás para poder, eso, una más, si es que quieren, y lo apretan 2 veces, vamos, ahora sí, ahí sí, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que es esto y qué es lo que son las empresas data-driven de las cuales tanto se habla o tanto hemos escuchado? Primero que nada, son aquellas empresas que entienden y ponen los datos en el foco, en el centro de la atención, obviamente, de la toma de decisiones. Son activos estratégicos los datos para generar ventajas competitivas, y los datos forman parte o son el centro de las tomas de decisiones, y esto que es algo que hemos escuchado mucho y que a lo mejor suena bastante lógico, no todas las compañías lo hacen, y vamos a ver que incluso son la minoría las que efectivamente lo están haciendo de una manera correcta, formal, y que generen obviamente una estrategia de largo plazo hacia el uso de los datos y la tecnología que apoye el desarrollo y el uso de esos datos. Ahora, ¿cuál es la evolución obviamente que van teniendo las compañías y cómo han ido evolucionando en el tiempo? Primero que nada, tenemos aquellas compañías que se resisten aún a usar esos datos, que quizás hoy día todavía quedan, y esperamos que cada día sean menos, pero que organizaciones que se resisten y que no creen todavía en el uso de los datos, o no quieren invertir en tecnologías que nos ayuden a desarrollar una estrategia que efectivamente logre después poder usar toda esa información que tenemos frente a nuestros ojos. Pero empiezan a haber compañías que quizás con reportes nativos de las propias herramientas tecnológicas que se están usando, o aquellas que de manera más manual, con planillas de cálculo, se empiezan a guiar de este uso de datos, y que efectivamente se empieza a sacar provecho, y que es lo que hemos visto, que son aquellas que ya empiezan a tener algún beneficio en el mercado, o que empiezan a ser obviamente líderes en las distintas industrias en las cuales obviamente se están usando. Y obviamente eso se va desarrollando y van empezando a ver compañías que usan mucho obviamente de sus herramientas para generar reportes, tableros, y aquellas que ya llegan a ser data-driven, que ponen por delante los datos y que los generan para poder tomar efectivamente decisiones estratégicas, y no simplemente tener tableros bonitos que nadie los ve. Ahora, ¿cuál es el estado de la madurez de aquellas empresas data-driven que hablábamos? Lamentablemente, más del 70% de las compañías están todavía en etapas iniciales. O sea, tienen una conciencia del dato, no logran todavía, obviamente, administrarlos, alinearlos, usarlos, o no tienen las tecnologías para. O aquellas que son reactivas, que trabajando con algunos datos, pero sin ser el foco de la estrategia. Y ahí tenemos más del 70% de las compañías, y esto no es solo en Chile, sino que a nivel global ese porcentaje puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en general ahí es donde está la mayoría de las compañías, empresas o emprendimientos, y que efectivamente creemos que eso es lo que tiene que cambiar e irse hacia aquellas que son más proactivas, hacia aquellas que tienen efectivamente el dato como foco en su negocio, y el dato para la toma de decisiones en las compañías, para lograr ser una compañía avanzada, que ahí es donde está el menor porcentaje efectivamente de las compañías. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, o un poquito cuál es la estrategia que hay que llevar para tomar decisiones basadas en datos? Primero, el tema de la tecnología, que más allá del tema de los datos, hoy tiene que ser un foco, tiene que ser un tema cultural en el cual estamos trabajando, todas, obviamente, ya sea de distintos tamaños, pero usar las tecnologías de procesamiento de datos, y que muchas veces nos cuesta invertir para poder juntar los datos, unificarlos, efectivamente, poder procesarlos, poder saber cuál dato es real o no, poder limpiar aquellos que tienen quizás errores o que no los vamos a usar, para poder definir KPIs, objetivos, exponerlos de una manera, que es lo que vamos a hablar en un par de láminas más, y luego tomar decisiones basadas efectivamente en los datos. Pero ¿qué es esto del data storytelling que tanto hablamos en el video y que hablábamos al principio?
básicamente es el arte de presentar los datos en forma de historias, historias narrativas que generan una conexión memorable con las personas. Y el video intentaba contar eso. Nosotros desde chicos hemos escuchado historias, hemos aprendido las tablas con canciones, hemos aprendido distintas materias que nos acuerda de efectivamente aprender en química, en física, en aquellos ramos quizás más complicados para algunos, pero a través de canciones, historias o crear un cuento, efectivamente eso genera una conexión memorable y logras construir en base a eso o logras efectivamente tomar esa información, recordarla y efectivamente tomar decisiones o enfocarse en los objetivos de negocio donde aquellas conexiones te están ayudando a tomar decisiones. ¿Y cómo funciona esto del storytelling? Primero que nada están los datos, que ya vimos que hay que generar o tener una tecnología de procesamiento. Muchas veces los datos están disgregados en distintos lugares, en distintas fuentes de información. ¿Cómo logramos juntar eso? Y una vez que esos datos ya están verificados, son reales y los tenemos, a través de un proceso de design thinking que desde Neoris hemos trabajado efectivamente con distintas empresas y compañías, vamos generando primero que nada un contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual está trabajando esta empresa, este emprendimiento, esta compañía? Y con ese contexto empezamos a aprender efectivamente, insisto, con un proceso de design thinking, para poder armar una narrativa. Y una narrativa que tenga una visualización que sea acorde, que sea efectivamente memorable para los trabajadores, para todos los que componen, los colaboradores de una empresa. Porque son distintas, obviamente, industrias, distintos contextos, distintos momentos del tiempo en el cual vas a empezar a usar los datos. Por lo tanto, es tremendamente importante entender eso para generar esta narrativa y a través de un proceso de diseño, a través de un proceso de experiencia, poder generar y empezar a contar estas historias y luego que eso obviamente genere acciones y genere un cumplimiento de tu estrategia que has efectivamente desarrollado o diseñado en el tiempo para luego volver a tomar esos datos, esos resultados y empezar este proceso que es continuo. Y eso es el data storytelling. Ahora, ¿por qué es tan relevante y por qué nos pasa que cuando nos acordamos de alguna historia, algún cuento, alguna canción, efectivamente, cómo hace el cerebro para recordar y por qué es tan relevante? Primero que nada, porque una historia va activando distintas partes efectivamente del cerebro y va generando ideas, experiencias y tú las vas tomando como propias. Y eso se llama el acoplamiento neural. Ahora, eso también, cuando te cuentan una historia y cuando hay algo que te genera y que te va efectivamente siendo mucho más acorde a tu pensamiento, a tu desarrollo, eso va generando dopaminas. ¿Y qué es lo que es la dopamina? Básicamente el sistema, o sea, el cerebro va tirando hacia afuera dopaminas que genera una emocionalidad o genera una cercanía con lo que estoy contando, con los datos, con las cifras, con la historia, con el pasado, con lo que me pasó, etc. Y esa dopamina efectivamente genera una mayor recordación, te hace generar una mayor recordación y con mayor precisión. Y además que lo vas generando como si fuera una historia tuya y ese es el reflejo. O sea, no solo experimenta, no solo entiendes, sino que también lo vas tomando como propio y vas armando tu propia historia para en definitiva activar distintas partes del cerebro, tanto motora, sensorial, frontal. Entonces esto, que es un poquito científico, pero esto es lo que nos pasa en el cerebro cuando tenemos, insisto, una historia o una forma de contar que nos genera bastante más atractivo que simplemente estar viendo datos o cuadros sin realmente entenderlo. Entonces, ¿cuáles son básicamente los objetivos o cómo se trabaja y qué es esto efectivamente de los datos, de la cultura data-driven y del data storytelling? Es prácticamente la última milla, concepto muy usado efectivamente en el mundo e-commerce, en el mundo de la analítica. Y sobre todo en el mundo del e-commerce, y que muchos de los que nos están aquí viendo y nos están escuchando están efectivamente, o son proveedores, o están en un marketplace, o tienen un e-commerce, bueno, los datos que se generan efectivamente en todos los puntos de contacto con el cliente, en todos los puntos de contacto de la logística es enorme. Y efectivamente esto es la última milla, es cómo agarrar todos esos datos y cómo llevarlo hacia un usuario final para utilizarlo, para entenderlo y para que la toma de decisiones sea tal. Y esto que suena tan obvio, insisto, no lo hacen la mayoría de las compañías, sino que muchas veces definen los KPIs, buscan los datos, pero luego en el camino se van cambiando o se van adaptando o los datos van quedando ahí. Le creo al dato y eso es estos tamaños, pero usar las tecnologías de procesamiento de datos y que muchas veces nos cuesta invertir
para poder juntar los datos, unificarlos, efectivamente, poder procesarlos, poder saber cuál dato es real o no, poder limpiar aquellos que tienen quizás errores o que no los vamos a usar para poder definir KPIs, objetivos, exponerlos de una manera, que es lo que vamos a hablar en un par de láminas más, y luego tomar decisiones basadas efectivamente en los datos. Pero ¿qué es esto del data storytelling que tanto hablamos en el video y que hablábamos al principio? Básicamente es el arte de presentar los datos en forma de historias narrativas que generan una conexión memorable con las personas. Y el video intentaba contar eso. Nosotros desde chicos hemos escuchado historias, hemos aprendido las tablas con canciones, hemos aprendido distintas materias que nos acuerda de efectivamente aprender en química, en física, en aquellos ramos quizás más complicados para algunos, pero a través de canciones, historias o crear un cuento, efectivamente eso genera una conexión memorable y logras construir en base a eso o logras efectivamente tomar esa información, recordarla y efectivamente tomar decisiones o enfocarse en los objetivos de negocio donde aquellas conexiones te están ayudando a tomar decisiones. ¿Y cómo funciona esto del storytelling? Primero que nada están los datos, que ya vimos que hay que generar o tener una tecnología de procesamiento. Muchas veces los datos están disgregados en distintos lugares, en distintas fuentes de información. ¿Cómo logramos juntar eso? Y una vez que esos datos ya están verificados, son reales y los tenemos, a través de un proceso de design thinking que desde Neoris hemos trabajado efectivamente con distintas empresas y compañías, vamos generando primero que nada un contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual está trabajando esta empresa, este emprendimiento, esta compañía? Y con ese contexto empezamos a aprender efectivamente, insisto, con un proceso de design thinking, para poder armar una narrativa. Y una narrativa que tenga una visualización que sea acorde, que sea efectivamente memorable para los trabajadores, para todos los que componen los colaboradores de una empresa. Porque son distintas, obviamente, industrias, distintos contextos, distintos momentos del tiempo en el cual vas a empezar a usar los datos. Por lo tanto, es tremendamente importante entender eso para generar esta narrativa y a través de un proceso de diseño, a través de un proceso de experiencia, poder generar y empezar a contar estas historias y luego que eso obviamente genere acciones y genere un cumplimiento de tu estrategia que has efectivamente desarrollado o diseñado en el tiempo para luego volver a tomar esos datos, esos resultados y empezar este proceso que es continuo. Y eso es el data storytelling. Ahora, ¿por qué es tan relevante y por qué nos pasa que cuando nos acordamos de alguna historia, algún cuento, alguna canción, efectivamente, cómo hace el cerebro para recordar y por qué es tan relevante? Primero que nada, porque una historia va activando distintas partes efectivamente del cerebro y va generando ideas, experiencias y tú las vas tomando como propias. Y eso se llama el acoplamiento neural. Ahora, eso también, cuando te cuentan una historia y cuando hay algo que te genera y que te va efectivamente siendo mucho más acorde a tu pensamiento, a tu desarrollo, eso va generando dopaminas. ¿Y qué es lo que es la dopamina? Básicamente el sistema, o sea, el cerebro va tirando hacia afuera dopaminas que genera una emocionalidad o genera una cercanía con lo que estoy contando, con los datos, con las cifras, con la historia, con el pasado, con lo que me pasó, etc. Y esa dopamina efectivamente genera una mayor recordación, te hace generar una mayor recordación y con mayor precisión. Y además que lo vas generando como si fuera una historia tuya y ese es el reflejo. O sea, no solo experimenta, no solo entiendes, sino que también lo vas tomando como propio y vas armando tu propia historia para en definitiva activar distintas partes del cerebro, tanto motora, sensorial, frontal. Entonces esto, que es un poquito científico, pero esto es lo que nos pasa en el cerebro cuando tenemos, insisto, una historia o una forma de contar que nos genera bastante más atractivo que simplemente estar viendo datos o cuadros sin realmente entenderlo. Entonces, ¿cuáles son básicamente los objetivos o cómo se trabaja y qué es esto efectivamente de los datos, de la cultura data-driven y del data storytelling? Es prácticamente la última milla, concepto muy usado efectivamente en el mundo e-commerce, en el mundo de la analítica. Y sobre todo en el mundo del e-commerce, y que muchos de los que nos están aquí viendo y nos están escuchando están efectivamente, o son proveedores, o están en un marketplace, o tienen un e-commerce, bueno, los datos que se generan efectivamente en todos los puntos de contacto con el cliente, en todos los puntos de contacto de la logística, es enorme.
Y efectivamente esto es la última milla, es cómo agarrar todos esos datos y cómo llevarlo hacia un usuario final para utilizarlo, para entenderlo y para que la toma de decisiones sea tal. Y esto que suena tan obvio, insisto, no lo hacen la mayoría de las compañías, sino que muchas veces definen los KPIs, buscan los datos, pero luego en el camino se van cambiando o se van adaptando o los datos van quedando ahí. Le creo al dato y eso es efectivamente lo que hay que cambiar y generar un hábito y generar una cultura. Entonces, ¿cómo acelerar este modelo? Primero que nada, darle a los datos el lenguaje unificado. Sabemos que tenemos distintas herramientas, distintos lugares donde vamos a buscar estos datos y hay que darle un lenguaje único, unificado, promover efectivamente el uso de la información, orientar hacia los objetivos del negocio y que la evaluación y los KPI los datos y no simplemente que siempre tenemos formas de explicar por qué pasó A, B o C. Los datos son efectivamente los que mandan. Impulsar esta transformación digital. La tecnología tiene que ser parte central de nuestra cultura. Hoy día efectivamente no es que todo vaya a ser 100% online. El mundo físico, la omnicanalidad existe. Pero tenemos que impulsar la transformación en nuestras compañías para que la tecnología esté en el centro de todo. Presentar los datos de una forma narrativa, y ahí es donde está la relevancia del tema del storytelling, y enfocarse en lo importante para poder efectivamente tomar las decisiones. Ahora, para esto hay que invertir en tecnología, hay que procesar y almacenar datos y esa es una realidad. Y hay muchas empresas que no logran llegar a ser data driven porque no quieren invertir efectivamente en tecnología y hay que hacerlo. Tenemos que recolectar los datos, saber dónde están las fuentes y que, insisto, muchas veces están disgregadas, por ejemplo, de empresas de consumo masivo, donde efectivamente tienes datos del cliente final, tienes datos de la logística, tienes datos distribuidos de los distintos, obviamente, puntos de contacto en la distribución y eso hay que recolectarlo, juntarlo, concepto de vista y darles un formato de negocio fácil para la compañía. Definir las métricas, los KPI asociados al negocio y usarlo y mantenerse en el tiempo usando efectivamente las métricas y no simplemente ir cambiando porque el dato no me gusta. Efectivamente no llegué a los objetivos. Democratizar los datos de manera de insights, eso es, de manera que se cuenten estas historias relevantes, es tremendamente relevante para que en todos los niveles de una organización efectivamente los datos sean lo que usamos, le creamos, lo miremos, lo entendamos, y eso es lo principal, que logremos entender cuáles son los datos, cuáles son los insights que efectivamente estamos mirando frente a nosotros. Y efectivamente a nivel de este conocimiento que es el valor y donde efectivamente aquellas compañías, empresas o emprendimientos que ponen el conocimiento, la data en el centro de atención, en el centro de tu estrategia, son aquellas que hoy día están liderando los mercados, están liderando frente a la competencia, se están diferenciando y lo más importante de todo, le están entregando al cliente lo que él quiere, en el tiempo que él quiere. Porque muchas veces no, el cliente o el consumidor no quiere lo más rápido, no necesariamente va a querer pagar quizás, obviamente, un menor precio de despacho en la logística, etcétera, pero ahí hay mucha información con la cual se puede segmentar, microsegmentar, entender, poder ofrecerle un producto distinto, entender cuáles son sus principales compras que ha hecho en el último tiempo y con eso, efectivamente, y con la analítica que detrás de eso se puede hacer, poder llevar a cabo una estrategia de venta, una estrategia comercial, una estrategia de marketing, de llegar de mejor manera hacia el cliente. El conocimiento es valor y Data Storytelling es el medio para acercar ese valor con mayor rapidez al negocio. Voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos porque estamos en tiempo, pero desde Neoris hemos estado trabajando con distintas compañías en industrias efectivamente muy, en este caso distintos paneles para la industria más de alimentos y bebidas y en el cual trabajamos, o sea, cuáles eran los colores, cuáles eran las formas, dónde estaba enfocado su negocio y cuáles eran los principales KPIs que querían ver. Y de manera tal que en un panel que lo puedes ver en tu computador, que efectivamente tiene movimiento, touch, etcétera, poder efectivamente ir entregando valor a la data que se genera. ¿Okay? Y efectivamente eso se va abriendo y vas teniendo distintos menús, mucho más efectiva e ir contando una historia que es lo que hemos hecho con distintos clientes, de manera que el valor del dato sea lo más relevante y la toma de decisiones no sea basada simplemente por una intuición, sino que efectivamente sea basada en el valor del dato. Y aquí efectivamente hemos ido trabajando con ellos en distintos paneles, por ejemplo, esto también
con distintas ligas en el mundo deportivo, y en una mirada rápida podemos tener, y en línea, y con el trabajo efectivamente de la data en línea, cómo van efectivamente los ingresos y los distintos resultados para los distintos equipos en las ligas con respecto a la recaudación, por ejemplo. También hemos trabajado en un mundo totalmente distinto, en el mundo de infraestructura. Entonces, cómo ir trabajando esta panelería, que insisto, cuando la tienes en tu tablet, en tu computador, es totalmente movible, vas jugando, vas trabajando, vas moviendo efectivamente cada una de estas variables, donde poder ver resultados en las distintas áreas, en este caso de infraestructura, de cómo están las ventas y cómo está el uso de los distintos, en este caso una empresa está usando. Lo mismo, por ejemplo, aquí en el mundo de automotriz, que estos son servicios para el mundo automotriz, y definieron, y con un trabajo de ellos, y aquí está el trabajo de Design Thinking, definieron que querían trabajar una panadería donde cada pescadito que están viendo ustedes ahí con colores, sea uno de los proveedores efectivamente en este caso de neumáticos, y trabajando e ir jugando los gross margin por tienda, las ventas, cómo visitas, cómo están, en definitiva, toda la evolución de los principales KPIs que ellos mismos definieron. Percepciones de clientes, cómo nos perciben, y uno puede ir jugando efectivamente con el mapa, y uno puede ir encontrando por distintas zonas cómo están los principales KPI definidos en base a los clientes, el alta de clientes, la atención en los distintos puntos de contacto, en la logística, en el call center, en la tienda, etcétera, y así también ir dibujando el journey, por ejemplo, aquí, que están teniendo distintos pedidos y cuáles son los principales KPI, cuánto se está demorando el pedido en el cross-docking, cuánta precisión del inventario tenemos, efectivamente cuánto es el pick rate, y distintas en el mundo más logístico de un e-commerce, cómo está efectivamente ese journey de los pedidos que van pasando. Entonces, un poquito para ir cerrando, porque estamos en tiempo, Yerka, efectivamente, la invitación es esa, la invitación es que efectivamente tomemos decisiones no solo por intuición o por la guata, que a lo mejor al emprendimiento, de una idea o de algún negocio, puede ser que efectivamente sea algo positivo y sea algo que sirva, pero luego usemos la data, diferenciémonos de nuestra competencia, sepamos qué es lo que quiere el cliente, segmentemos y llevemos efectivamente a tiempo lo que el cliente quiere para tener un mejor resultado. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a la Cámara de Comercio, y Yerka, te dejo ahí el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Nos vamos a separar unos minutos para ir a la última charla de esta sexta versión del E-Commerce Innovation Summit. Muchas gracias. Como les decía antes de esta pequeña pausa, vamos con la última presentación.